abajo de la amapola. 15 días antes de Ruby estar en la tarima, me tocó a mí, con mi hija Ana Mercedes y Perla Marola bailando mientras yo tocaba. Voy a Yeset 3 años después de no haber estado ahí. Él estaba un poco reacio, como lo hemos estado todos en algún momento. Yo sería incapaz de coger el nombre de Antonio Fallá o de Doña Grecia o de la misma marca Yeset. Digo yo, pero si todo este techo acaba de caer encima de esa población que había ahí, porque yo entendía que Ruby estaba vivo. Porque Los músicos me dicen, no, los músicos salieron. Digo yo, bueno, pues a Ruby quizás no le pasó nada. Haz como yo, concilia con la muerte. Y cuando nos toque, vamos otra vez. Mis amigos de Al Tanto, damos continuidad a este especial para recordar a Ruby Pérez, una persona muy significativa, toda una vida juntos, pero además de una afinidad. Alguien me dijo en medio de esto, cuando empezamos a llamar a los amigos, Sergio Vargas era el de Ruby, llámalo. Gracias, Negro, por estar aquí con nosotros. Yo estoy aquí para que empecemos bien, pues tú eres mi hermanita. Tú eres una de mis hermanitas más jóvenes, para que todos los que están al tanto de la entrevista comiencen a leer qué tipo de relación hay entre nosotros, el vínculo. A mí me tienen que haber llamado de más de 25 medios, de fuera del país y de adentro. Y yo no tengo la fuerza de voluntad para entrar en el tema. Y déjame decirlo como introducción. En Ruby no se fue un colega mío, se fue mi hermano. Pero ya yo voy calculando entre los fallecidos más de 30 cercanos a mí, incluyendo al general Domínguez Castillo, Felito Miusi, Dotel. Son muchos, si te sigo mencionando. Entonces yo le tengo un poco de terror y miedo a este tema, porque no sé si tú tiene la información de que 15 días antes de Ruby estar en la tarima, me tocó a mí, Yo no sé. con mi hija Ana Mercedes y Perla Marola bailando mientras yo tocaba. Y me fui, me distraje, quizá me descuidé y un par de noches dejé que la mente me atrapara en eso y tuve 2 ataques de ansiedad. Tuve que medicarme y decidí aceptar que las cosas son como Dios manda. ¿Cómo te enteras de la noticia? Oliver me llamó ¿A qué hora? como a la 1:30 de la mañana. Claro, porque a esa hora tú estás despierto todavía. O sea, el que se enteró a esa hora no pegó un ojo. Yo no duermo de noche, de hecho yo no duermo de noche. Yo estaba en mi casa, estaba en mi casa porque ya yo no salgo, yo nada más salgo a trabajar. Pero Ruby y yo nos juntamos en el aeropuerto como una semana antes, porque Ruby casi no paraba aquí en el país. Y Ruby me dijo 2 cosas. Estoy pensando comprar una casa en Houston. Digo yo, pero Houston está muy lejos. Y me dice, cómprate una allá también. Digo, yo conozco Houston y sé que son unas casas preciosas. Y me dijo, voy a Yeset 3 años después de no haber estado ahí. Él estaba un poco reacio, como lo hemos estado todos en algún momento, con Antonio y con Yeset.
y cuando digo Antonio, me estoy refiriendo a Antonio. Hoy con este problema encima, yo siento que Antonio es como mi hermano. Y tengo un aprecio por doña Grecia como si fuera mi mamá. ¿Se entiende? Porque de repente uno hace cualquier comentario y lo quieren coger como testimonio para joder en contra de esa familia. Yo sería incapaz. Mira, Antonio hubiera cogido una metralleta, como hacen en Estados Unidos, y mata a toda la gente adentro. Y aún así voy yo a verlo a la cárcel, si fuera eso lo que hubiera pasado, por el tipo de relación que hay entre Antonio Espaillat y yo. Su familia, sus hermanas, su cuñado, todo el mundo. Ruby me dijo, no falte a mi fiesta, porque de Jaina vienen a hacerme un reconocimiento. A mí no me falta ponerme la ropa y arrancar para Yesé. Pero de noche, yo cuando no tengo trabajo, soy un poco vago. O sea, que él te invitó, Sergio. Claro, porque es que nosotros teníamos un vínculo demasiado cercano. Yo, la relación de Ruby y yo, al igual que Inés, su fallecida esposa, yo tenía que salir a buscar un aceite de orégano que usaba Inés en medio de su quebranto, que al final le produjo la muerte también. Inés, la viuda de Ruby, la esposa. La esposa. O sea que el vínculo de nosotros no era simplemente de que somos colegas, teníamos una relación, era muy estrecho. Era lo mismo que Kaki, lo mismo que Johnny. Ese era Ruby para mí. Sergio, en esos 3 años que Ruby no iba al YECSE, cantó aquí en República Dominicana, en el distrito. Yo tenía mucho que no, de hecho, yo tengo una conversación con él que anoche me puse, yo también, igual que tú, bloqueé, pero anoche me puse a buscar en Instagram la conversación, teníamos una conversación larga desde el 2021, 2022, y yo le decía en esa conversación, quiero verte, porque yo no lo veía desde el 2009, 10, qué sé yo no me acuerdo la última vez que vi a Ruby en persona, y entonces él me decía, voy a tener una fiesta privada en tal sitio, y me dijo el lugar, no pude ir. O sea, él hace mucho que no venía. No, él tocaba recurrentemente. Lo que pasa es que él... Privado. Él, y público, él hacía mucha vida en Nueva York. Él tenía un grupo que lo acompañaba en Nueva York y un grupo que lo acompañaba aquí. Ruby venía al país cuando tenía alguna actividad aquí, pero su base de operaciones prácticamente era Nueva York. Decía Diony Fernández ayer en esa silla y el Toro hoy que le estaba yendo súper bien. Diony decía le estaba yendo mejor que nunca. Él le estaba yendo muy bien. Ruby era estaba institucionalizado. Institucionalizado. Ya su condición de Ruby Pérez y su orquesta era una institución y le iba muy bien, y si lo llamaban de Venezuela era, ya tú sabes, como si fuera un artista local, pero su base de operaciones principal ahora mismo era Nueva York, y tú no lo veías aquí porque la mayoría de las fiestas era, si eran públicas, eran en el interior. Aquí en la Exacto, capital. Esa era mi pregunta. O sea, él tenía 3 años que no se presentaba en YECSE ni en ninguna, estuvo en el Jaragua, me dijo Sexapil con él y Oscar de León. O sea, últimamente pocas veces. En eventos así. En eventos así. No sé si quieres, si sabes, tú dijiste, a veces algunos hemos estado reacios con Antonio. ¿En qué consistía? ¿Por qué pasaba con él y Antonio? No, la situación que no viene al caso, todos íbamos a tocar a Yesé y el vínculo con Antonio sobrepasaba lo que era la relación de un
cantante con un simple empresario. Antonio desde carajito está con nosotros. Desde que Yesé estaba ahí al lado de una empresa de refresco muy famosa. En la feria. No, en la Independencia. Sí. Ajá. Al lado si se puede decir, hombre. al lado de la Coca-Cola estaba el Yesé. Y doña Grecia, que era la que administró el negocio, y Antonio era un adolescente. Y desde esa época nosotros venimos tratándonos con la familia. Y siempre fue Fernando Villalona el principal artista del Yesé. Después de Fernando íbamos nosotros. Pero cuando el Yesé estaba en la Coca-Cola era un negocio pequeño. No había forma de cobrarle todo lo que valía un grupo porque el dinero no se hacía. Luego, cuando se mudan a ese local, se queda Antonio siendo el vínculo entre el Yesé y los artistas, entre los que íbamos. Y por cualquier razón, ni los dedos de la mano son del mismo tamaño. Por cualquier razón hay cualquier tipo de diferencia. Ya en los últimos tiempos no era Antonio que nos llamaba para trabajar, era Monlluvere. A veces nosotros íbamos... Que Mon también es tu pana, full. Hermano, y cuando llaman a Mon, o sea, Mon está muy ligado a la radio. Cuando cualquiera de ellos llamaba a nosotros, no nos estaba llamando cualquier persona. Estamos hablando de gente que están totalmente vinculados al negocio. Tanto en el escenario como afuera. Pero yo no sé qué muchas cosas decirte, por ejemplo, con relación a Antonio, porque hoy sacan de contexto a cualquiera y yo sería incapaz. Yo sería incapaz de coger el nombre de Antonio Espaillá o de doña Grecia o de la misma marca, Yesé, para venir a hablar pendejadas aquí. Tú fuiste un rey de Yesé. O sea, tú te presentabas mucho, siempre llenabas. Toda mi vida. Debo decir que tocaste para mí en una ocasión en Yesé. Toda mi vida. Junto a Toño Rosario, ¿te acuerdas? Toda mi vida yo hice una crítica, como la hicieron muchísima gente. Yo, la última vez que toqué, oigan bien, la última vez que toqué, 15 días antes del incidente con Ruby, andaba con mis dos hijas, Ana Mercedes y Perla Marola, y fui de los últimos que salió ese día de la discoteca, porque había una fila que duró como media hora de gente tirándose fotos conmigo. Una suerte que yo tengo por la que le doy gracias a Dios, porque eso fue lo que yo le pedí a Dios. Gente al lado de mi condición de artista. Yo se lo pedí a Dios. Y ahí están la gente. Cuando voy saliendo, hay unos empleados barriendo. Digo yo, ¿qué es eso? Me dice, no, eso son partículas que caen. Y uno de ellos, que hoy está entre los fallecidos, me dijo, y esto es cada vez que hay fiesta. Caen partículas al piso. Y nosotros la limpiamos. Y yo dije, pero eso entonces hay que revisar esto, porque eso no está bien. Y yo sé que las vibraciones de estos nuevos equipos de sonido que hay ahora, si tú le pasas por delante, te mueven hasta el esqueleto, te lo mueven. Y le hice ese comentario a Luisín en un programa que tiene Luisín en una emisora de radio de tarde. Luisín Martí, sí, yo lo vi. Con ese comentario han tratado de crear una situación conmigo. Y yo, que soy muy explícito, por eso le he corrido todos estos días a cualquier entrevista. ¿Entiendes? Estoy muy lastimado. Estoy extremadamente cogido por este incidente.
tengo demasiado gente, aparte de Ruby, ahí se me fue mi peña completa. Entonces le tengo miedo a que venga una gente y me entreviste y me saque de contexto, porque no apareceré ahora dándole en el piso a Antonio, ni al Yesé, que fue mi casa, ni a doña Grecia. Eso de mi parte que no lo espere nadie, absolutamente nadie. Cuando te llamaron, Sergio, despierto a la 1:00 de la mañana, fuera del incidente, el proyectarte tú mismo, no, que acababa de estar ahí. Yo no entendía. Oliver me dice, hubo un accidente en Yesé, el techo se cayó. Entonces yo le dije, ¿y tú tienes un video de cómo estaba la discoteca? Tú me lo mandaste, ¿verdad? Veo que la discoteca está llena. La mente se me quedó en blanco. Porque si todo ese techo, digo yo, pero si todo este techo acaba de caer encima de esa población que había ahí. Y yo, la mente primero me dobló después de Ruby, porque yo entendía que Ruby estaba vivo. Porque estaba los músicos, en la tarima. me dicen, no, los músicos salieron. Digo yo, bueno, pues a Ruby quizás no le pasó nada. Pero yo sabía que de Jaina habían venido un grupo grande de gente a hacerle el reconocimiento porque él mismo me lo dijo. Y ahí comenzó una pesadilla que yo mejor ni quiero hablar de eso porque cuando le llegué a la realidad de lo que pasó, que ese techo estaba sobre todo el que estaba ahí, y comenzaron a mostrar la imagen de Dotel. Dotel cantaba conmigo cada lunes que yo estaba ahí. Si algún día la ve, él era que lo cantaba, cada vez que yo lo tocaba en Yesé. Y después me puse a pensar, porque todo el que se sentaba en la parte de adelante tenía su silla propia cada lunes. Yo sé dónde murió el general Domínguez Castillo. Óyeme, hasta Jani, un personaje pintoresco del entorno de nosotros los artistas. Y después me puse a pensar en la cantidad de gente que había ahí. Oye, la mente se me fue lejos, entonces viene y se me mete que pudo haber pasado 15 días atrás cuando yo estaba con mis hijos ahí adentro. ¿Qué nos trae a nosotros esto como enseñanza, como lectura? Yo recuerdo la brega que me dio ir a Puerto Rico, al pueblo de Juana Díaz, a cantar en las patronales 3 días después del incidente. El alcalde me prometió que, y se lo agradezco, que lo íbamos a hacer como un tributo a Ruby Pérez. Y yo, bueno, pues voy a ir, porque yo estaba dispuesto a coger una demanda, y digo, yo no voy a cantar sobre el cadáver de mis amigos, no voy a cantar sobre el cadáver de Ruby. Y fui a Puerto Rico 3 días después del incidente. Y yo me fijé, tú sabes, en algo que me llamó la atención. En Puerto Rico no arranca ningún evento sin que los bomberos, que son manejados por la alcaldía de los pueblos, vayan y evalúen el lugar. El cuerpo de bomberos le dio la vuelta completa al lugar donde íbamos a tocar nosotros. Chequean cada tornillo, cada columna, y entonces ellos dicen, ok, pero aquí nos meten a tocar en cualquier gallera, en cualquier sitio, en cualquier lugar, a lo que coja mi bon, como decimos en los pueblos. Y esa irresponsabilidad de nuestras autoridades tienen que resolverla. Y lo digo de manera autocrítica, porque tan culpables son las autoridades encargadas de supervisar los lugares, como los que nos metemos ahí. Pero también, Sergio, como que nunca se pensó, tú tienes toda la vida tocando en Yexé de que no estaba ahí. Yo cubría espectáculos, iba todos los lunes. O sea, tampoco nadie pensó que una edificación tan robusta, tan emblemática, porque uno le ve la fachada, nadie se pone a mirar el techo. Eso nunca había pasado. Pero ni el mismo Antonio.
Porque Antonio hubiera estado ahí. Si Antonio no hubiera estado ocupado en una feria, él hubiera caído ese día. El mismo dueño y doña Grecia también se hubiera ido. Es que al que hayan encargado del mantenimiento y la supervisión del local, se le fue esa, lamentablemente. Sergio, tú hablas de gente habitual, que tú sabes dónde perdieron la vida, todo el que estaba en ese VIP, pero ese día también había gente que no era habitual. Por ejemplo, la hija de doña Melba Segura de Grullón, el hijo de Eduardo Estrella. Lalo, el hijo de don Eduardo, de don Alejandro Grullón, Lalo, yo le canté esos 50 años. Y recuerdo a Lalo como un amigo, porque lo conozco a Lalo hace muchos años. Y Lalo y yo nos hicimos amigos. Ese fue mi primer amigo rico que yo tuve. Y después hicimos un disco para un amigo de él, español, llamado Pepe. Alejandro Sanz lo describió como su compadre, lo lloró en Instagram. Yo conocí a Alejandro Sanz porque me lo presentó Lalo. Cuando Lalo cumplió 50 años, yo toqué. Y Lalo me sentó al lado de Alejandro Sanz en el privado que tiene el hotel arriba. Y yo me senté porque ese señor, Alejandro Sanz, es un personaje digno de ser analizado. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque Alejandro Sanz tiene la facultad de transformarse en el personaje, en el escenario. Pero cuando él baja el escenario, es una persona común y corriente que tú no sabes quién es él. Porque yo duré media hora sentado al lado de Alejandro Sanz, él con un sombrero puesto. Y a mí en ningún momento me pasó por la mente que yo estaba sentado al lado de ese hombre. Hace como ¿cuántos años tiene Lalo, el que murió? Hace como 7 años de ese cumpleaños. Lalo debe tener 57 años a la hora de este incidente. Yo conocí a Alejandro Sanz porque Lalo me lo presentó. Pero yo duré media hora hablando con este tipo ahí. Y a la hora que voy a bajar, porque ya el grupo iba a subir, me voy y no me despedí. Y viene Lalo, que en paz descanse, y me dice, ve acá, Sergio, pero tú eres loco, ¿eh? O tú te has vuelto un come mierda, me dice Lalo a mí. Porque era una relación muy estrecha. Digo, ¿y por qué tú me dices así? Dice, pero yo te invito a que vengas a compartir con Alejandro para que lo conozca. En ese momento era que Alejandro Sanz estaba más pegado, más caliente. Digo yo, ¿y dónde está él? Dice, pues tú tienes media hora sentado al lado de Alejandro Sanz. Ay, muchacha, yo casi me caí de rodillas porque el artista que yo más escuchaba en ese momento. Yo fui, me la acerqué, le dije, Astro, perdón, Astro, perdóneme. Pero yo no en ningún momento me ha pasado por la idea al lado de quien yo estaba sentado. Me dijo, tranquilo, que es exactamente de eso que se trata la vida mía, me dijo Alejandro Sanz. Todo el mundo habla de Eduardo Grullón, que le decían Lalo, ustedes que lo conocían, como una persona muy afable. Franklin Rodríguez, que estuvo aquí, me dijo, lo conocí ese día, me pareció una persona sumamente divertido. ¿Tú nunca pensaste que él estaba ahí? Después fue que te diste cuenta. No, muchacha, yo estoy mirando fotos de gente que estaban ahí y de repente hago así y veo, pues Lalo tenía barba, él tenía barba y ya tenía canas. Mirando gente y le paso por el lado a este y le doy para atrás y vuelvo y le doy para atrás y le doy para adelante. Digo yo, ese Lalo. ¿Y qué buscaba ahí? Me dice, sí, es el hijo de Alejandro Grullón. Me dio una impresión increíble porque él no era asiduo. Porque de hotel sabíamos que iba a estar ahí. Pero hay gente que fue ese día que nunca va. Por ejemplo, la hija de doña Melba. Sí. Con el esposo, el hijo de don Eduardo. Dijo el presidente en la semanal del lunes que lo menos que pensaba Eduardo era que su hijo estaba ahí. Él no lo sabía.
No lo sabía. Vaya nuestra condolencia para todas esas familias, para todas, para la comunidad colombiana, Venezolana. para la comunidad venezolana. Vaya nuestra condolencia y un abrazo de apoyo espiritual. Vamos a recordar a cada uno de esos desaparecidos, aunque sea un minuto antes de que ocurriera eso. Porque mi papá, después de muerto, vino a uno de mis sueños y me dijo: mi hijo, tiene que parar de sufrir. Porque yo no paré de sufrir después que mi papá murió. Y él me dijo, mi papá me dijo: vine a verte en mi sueño para pedirte algo. Yo le digo: dígame, papá. Me dice él: tiene que parar de sufrir para yo poder descansar. Oye lo que me dijo mi papá. Quiere decir que nuestros muertos, mientras nos mantenemos aferrados en sufrimiento, mientras no aceptamos el desprendimiento, ellos no descansan. Wow. Entonces, si queremos que descansen en paz, recordémoslo en alegría. Recordemos que fueron a divertirse a ese lugar, no a morir. Sergio, yo veo esto y me parece como lo impensable. Lo impensable. Nunca pensamos que algo así podía pasar, pero pasó. ¿Cuál fue la última conversación con Ruby? Me imagino que tú tienes el WhatsApp, porque tú no borras conversaciones, ¿verdad? Yo tengo mi conversación con él del 2021. Yo la tengo ahí, ni la he querido abrir. ¿No te acuerdas qué fue lo último que hablaron? No, yo te dije. ¿Lo de Houston? Lo último que hablamos, me dijo que iba a ir a comprar una casa en Houston. Que dije yo: pero ¿por qué te vas tan lejos? No me dijo si se iba a retirar de la música, no hablamos de eso. Entonces me dice que nos vamos para Houston, que compremos en Houston. Digo yo le prometí a Dios que nunca me iría de Villa Altagracia. Yo te voy a tener un pedacito de tierra allá y cuando tú vengas. Pero a él le gustaba mucho su campo también, su burro Ignacio, sus gallinas. Él me dijo eso y me dijo que después de 3 años volvía a IEC, que le iban a hacer un reconocimiento, que no faltara. Eso fue lo último que hablamos. Ahí nos despedimos con un abrazo, porque él iba a Nueva York y yo iba a Colombia. La primera vez que lo viste, ustedes coincidieron en Los Hijos del Rey. ¿Tú recuerdas ese Ruby y ese Sergio de esos años? Yo lo recuerdo perfectamente porque a mí me impresionó. En Puerto Rico había un coreógrafo que se llamaba en vida Papito Jala Jala. Él era el que le montaba los bailes a los grupos, incluyendo a Los Hijos del Rey. A Los Hijos del Rey le faltaba un cantante y me llamaron a mí. Yo salgo desde donde Diony, llevado por pareja, por José Antonio Travieso, pareja. Me buscaron una visa y óyete esto, de Villa Altagracia a Puerto Rico. Eso fue una cosa espectacular. Fue un viaje mágico. Del Batey las 80 casitas al aeropuerto de las Américas, a montarme en este avión, que hubo mucha turbulencia ese día, a aterrizar en Puerto Rico, con todo prestado. Todo prestado. Pues yo me vestí para que recibieran a un artista, tú ves. No lo que yo era en ese momento, un indigente. Hasta unos Ray-Ban me prestaron a mí. Los zapatos eran prestados, el pantalón, la chaqueta. Yo traje toda esa ropa para atrás cuando vine. Y me llevan al Hotel Gran Bahía, donde estaba quedándose la orquesta Los Hijos del Rey, donde Ruby Pérez era el cantante principal. El otro era Jacinto Gantier. Entonces nos citan al otro día para practicar baile, practicar la coreografía. Viene Jacinto, un tipo muy fornido, y más atrás viene Ruby,
y lo veo que viene con la dificultad de sus rodillas. Digo, ¿y cómo él baila? Dije yo, porque Rubí hace muchos años tuvo un accidente en el que se le lastimó la rodilla y de ahí el problema con la pierna. Pues mira, Jacinto baila como un vedeto, como un profesional. Oíste. Y cuando empezamos a bailar, yo, gracias a Dios que no tenía dos pies izquierdos, porque yo venía de estar militando en grupos sociales y siendo un carajito, yo pertenecía hasta a una célula del PSD. Después fui siendo adolescente prácticamente fundador del PLD en Villa Altagracia. Yo no tenía nada que ver con esa vaina de que Loquendo, yo veía a Loquendo por televisión, pero yo nunca me imaginé de que delante de un combo dando golpe de barriga y atravesando cambio de pie. Mira, cuando empezamos a practicar, que Rubí hizo como un calentamiento, el que yo creí que era un imposibilitado por su primera pierna, Rubí bailaba más que Loquendo. Desde ese día quedé yo impactado con ese hombre. Porque con el problema que él tiene en la pierna, nadie bailaba más que Rubí. Me dijo Eddie Herrera en el especial que Wilfrido lo amenazó y le dijo, mira, él que tiene un problema en la pierna, míralo cómo baila, tú tienes que bailar también. Sí, si no lo votaban. A mí me dijeron, o monta el baile o te vas para tu casa. Me dijeron a mí en los Hijos del Rey. Era muy importante en los frentes de ese tiempo bailar. Yo tenía todo en contra, la apariencia no me ayudaba. ¿Cuántas libras tenía? Oh, toda la que me faltaba por comer, porque yo venía de la indigencia. A mí hubo que gastarme un dinero en ropa y comida. Oye, hubo que gastarme un dinero en ropa y comida. Lo primero que hizo Diony cuando fue a buscarme a Villa fue llevarme al Conde a comprarme unos trapitos y una vaina. Y hasta un perfume me compró. Y le dije yo, ¿y no vamos a comer? Más importante que esos trapos que me compró Diony a mí en el Conde, mandado por Bienvenido Rodríguez, era... La comida. No, en esa era no se comía. No había que comer. ¿En serio? Cuando estuviste con Rubí la primera vez, lo viste bailando, ¿te acuerdas de la primera conversación? ¿Cómo fue ese trato ahí en los No, muy afable, porque Rubí era una persona muy noble. Un recipiente de nobleza. No tuve ningún tipo de problema. Estuvimos solamente como 2 meses juntos ahí en los Hijos del Rey, porque ahí fue que Wilfrido lo llamó a trabajar con él. ¿Te enseñó a bailar? ¿Te dio algunos trucos? Él me ayudó, me colaboró en todo. Me colaboró en todo. Y habían algunos músicos que no me querían, porque entendían que yo no sumaba nada. ¿Oíste? Los músicos querían un tipo que se viera bien, un tipo alto, con pelo, buena apariencia. Estamos hablando de los años 80 temprano. 83. Había que ser bonitillo y tener pelo. El modelo de esa época era Jochi Hernández. Ese prototipo era el que podía estar. ¿Tú no te acuerdas el frente de Luis Ovalle? Que parecía un maniquí. Y toda la ropa así. Y las cosas. Aquí habían, por ejemplo, Johnny Ventura, que es un caso único en la historia de la música dominicana, porque era el ente más grande de gracia que ha parido la música dominicana, Johnny Ventura. Era un caso aparte. Era Johnny Ventura. Por su gracia. Pero fuera de Johnny Ventura, ningún prieto podía estar buscando trabajo delante de un combo en este país, ningún tipo con apariencia deficiente. Fernando Villalona, tipo alto, con su nariz. Buen mozo. Sí, un tipo guapo, como dicen en la novela. Sergio, se convierte en vaina, pero Sergio Vargas.
Sergio Vargas me dijo, a mí la carrera me la salvó Bienvenido Rodríguez. Todo el merengue romántico del 70 para acá lo hice yo. Sí, entonces esa valoración de esa pérdida. Bueno, es una pérdida grande, pero la vida nos toca, la vida nos toca. Él murió cantando. Rubí Pérez murió cantando, con lo que él le gustaba hacer. ¿Cómo tú descubriste a Rubí? Bueno, como yo lo descubro siempre, como descubrí a Juan Luis Guerra, a Ramón Orlando, a Alex Bueno, Sergio Vargas. Hoy el dueño de la Z, porque dos desgraciados empresarios de lo más importante le dijeron a Bienvenido cuando me grabó La Quiera Morir: tú estás gastando dinero en ese carajito de Villa, pues el muchacho no tiene ángel, no tiene carisma. Le dijeron, y yo oyéndolo, y Bienvenido dijo que él no tiene carisma. Le voy a poner la mano a ustedes con ese muchacho ahí. Bienvenido Rodríguez, a quien le debo yo y mi familia todo lo que yo logré resolver con estos cheles que me he ganado en la música. En esa época, entrar al frente de un combo. Sergio, sin embargo, Rubí no era blanco, tenía una situación en una pierna. ¿Qué pasaba con Rubí? Que nadie cantaba más que él. Así te lo resuelvo, así de simple. ¿Quién? Cuando Rubí abría la boca, cuando cantó, ya se volvió el hombre invisible. La cosa que Rubí podía hacer cantando, por su condición vocal, nada más era el solo. Con el tema de la pierna y su resiliencia, que no era que bailaba un chin, no, que tú certificas, oye, cuando ¿Quién? Bailaba más que el que más bailaba. Más que ¿Qué lo condiciones tenía Rubí en el espíritu de esa resiliencia mostrada en eventos como ese, que no le limitó una cosa física para hacer el baile? El triste pasado de indigente, de donde venimos todos. Mira, aquí hay, entre los relevos hay dos muchachos que se le ve que no tienen desayuno atrasado. Me refiero a Manny Cruz y a Andy, Rafael y Gabriel. Gabriel es el hijo del que fue director de aduana, ¿verdad? Sí. Esos dos chamaquitos, ninguno tienen desayuno atrasado. Pero todos los líderes del merengue venimos de la parte de atrás de la casa. Entonces tú ves en Rubí esa necesidad que lo hizo impulsar. De lograrlo, para salir y ayudar a su familia como lo hizo. Y ayudar a tanta gente, porque él era filántropo. ¿Tú sabías que Rubí era filántropo? Yo fui como periodista a la casa que él alquiló cuando el terremoto de Haití. Sí, y cuidó a toda esa gente del Darío Contreras. No, pero él se enteraba de que había un problema en cualquier sitio y él se aparecía. Wow. Ese era Rubí. Después de Los Hijos del Rey, ustedes se hicieron amigos desde ahí hasta ahora, coincidieron en otros proyectos. Nosotros nos hicimos amigos por tener, quizá, por la química que hicimos. Hicimos química. Una química que sobrepasaba los límites de que él cantaba y yo también. No te dije que Inés me llamaba para que le comprara el aceite de orégano que ella usaba para su quebranto. Y si yo tenía cualquier problema familiar o personal, yo llamaba a Rui para que me dijera cualquier cosa que él quisiera decirme, que me aconsejaba muy bien. Durante toda la vida desde esa vez, ¿fueron amigos? Esos 5 años que él me llevaba eran suficientes para yo verlo como un tío, como un hermano mayor. Él era muy consejero, eso me han dicho mucha gente, que fue como un guía para muchos de ustedes. Quizá no se aconsejó él mismo también, pero para darle a otro.
Cuando él, Tenía la mano llena siempre. cuando él tuvo esos momentos que se fue a Venezuela un tiempo, que vino, Dionis me contaba que iba llorando donde él, porque entonces en ese tiempo de los 90, la Coco Band se pegó y sentó a muchos de los clásicos. A mí me llamaban el cantamisa, esos desgraciados. Yo me quedé aquí, todo el mundo se fue. Hasta Fernando se fue. Yo me quedé. ¿Y para dónde se fue Fernando? ¿Nueva York? Sí, no, hizo un tiempo en Nueva York, paraba más tiempo allá. Porque, señores, vamos a hacer un paréntesis aquí, serio. Entonces, en los 90, el fenómeno Coco Band sentó a todo el mundo. Ah, ¿cómo que se? Mira, que hay otro fenómeno. Yo coincido con Dionis, que dice que el merengue tuvo dos antes y después. Cuando Johnny Ventura aparece, hubo un antes y un después en el merengue. Y el próximo antes y después aparece con la Coco Band. Todos los discos que yo grabé en la década de los 90 se quedaron en las gavetas, porque la Coco Band no dejaba sonar a nadie. Esos dos desgraciados, Quinito y Pochi. ¿Y te decían cantamisa a ti? Oh, me decían el cantamisa, pues yo, lástima de tanto amor que he desperdiciado. Tantas Y yo- lágrimas que y yo- derramado. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero Oye, estos morir. desgraciados. Ay, que chula te queda la faldita. O hasta el Super Fran, que era locutor, grabó un merengue sin letra. Oye. Uno te redobló, digo yo. Escuché a Cholo decirle a pareja, hay que buscar qué hacer porque esto se jodió. Lo que va a pasar con estos muchachos, porque Pochi arrancó con un merengue que hizo para los Rosarios y él lo grabó también. Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes. Cholo estaba oyendo eso. Y Cholo, que sabía mucho del negocio, dijo, eso va a arrasar. Pero ustedes podían hacer eso, Sergio. Tú no quisiste. Yo no quería hacer... Rubén nunca quiso cambiar su línea. No, yo no quise cambiar hasta el sol de hoy, yo no la cambié porque yo venía con una legión de seguidores que no, Tiene su esencia. que no me iban a perdonar. Y es tu esencia. Ramón cayó en el gancho. Ahí es que Ramón hace Ra- el venado. La Fea. Un merengue que se llama La Fea. No me acuerdo. Nos encontramos una vez Pero él hizo también el No, venado ahí. la Fea igualito al mismo ritmo de la Coco Band. Y nos encontramos, era como Ramón le metía 1994. todo. Cuando tú lo traigas para acá, tú vas a estar sentado frente a un genio, Ramón Orlando. Va a celebrar sus 50 años el año que viene, vamos todos Vamos a para allá. estar ahí. Pero cuando tú sientes a Ramón aquí, acuérdate que te lo dijo Sergio Vargas, tú vas a estar sentada frente a un genio. Él es un genio. Yo lo sé. ¿Tú sabes lo que me dijo el genio? Con la fea. Él, que viene de ser el creador de la Orquesta Internacional, un grupo que creó un impacto maravilloso en los más altos niveles de calidad en el merengue. Cuando Ramón se dejó atrapar de la Coco Band, del fenómeno, y grabó a La Fea. Y estamos de gira todo en Nueva York, tanto ellos. Yo ando con mi carpeta de canto de misa, como decían ellos. Hoy me dice el maestro a mí, que nos encontramos en el ascensor del Hotel Newton, Sergio, ¿y qué tú haces aquí? Yo ando con la orquesta. ¿Y tú tienes esto todavía? Muñeco andaba conmigo, Muñeco, que era uno de los asistentes míos, quería volarle. Pero Ramón, mi Ramón. Ramón me descalificó, me dijo, Ramón es de nosotros. Ramón, ¿y tú tienes esto todavía? No, tú estás relajando. Que relajando. Entonces, yo se espero- anotó un virado. yo- Se yo metió espero- en todo eso. Yo espero que Dios lo haya perdonado a él. Por eso que él le hizo a este hijo de Dios, ¿oíste? ¿Y qué tú le dijiste ese día? Yo le dije, estoy tratando, maestro, le dije, estoy buscándomela. ¿Qué iba a decir yo? Y ese tiempo fue muy duro para Ruby, que había vuelto de Venezuela, Igual que a mí. intentó lo de Dionis. Igual que a Rubí le pasó igual que a mí. Pero yo creo que él tuvo, como por la situación de que fue y vino, una situación como más difícil.
¿Hablaron ustedes en ese tiempo? Mira, ahí tenemos que tener un poco de, como que frenar, porque a Ruby lo lleva a Venezuela no solamente la música, él estaba muy enamorado en Venezuela. Pero esa parte yo no la voy a tocar aquí. No nos toca. Viene, inventa con Diony, de que un proyecto descabellado, porque eran los dos calvos. No pasó mucha cosa y viene la etapa del toro. Porque fue unidad descabellada. Unidad descabellada. ¿Por qué fue unidad descabellada, aparte de que no tenían cabello? ¿Tú qué viste? Porque lo hicieron en un momento en que al ritmo que toca Diony y tocamos nosotros, había sido puesto en receso. Pues tú te imaginas, después que sale la Coco Band, mira hasta dónde llegó la vaina. Fue la Coco Band que empezó el nuevo movimiento que termina con esta generación urbana. O sea que los responsables del Alfa, Yailin y todo lo que ha pasado es Pochi y Quinito. Van para el infierno. Yo estaba pensando en eso, pero no lo había verbalizado. Pero como tú eres más fresco que yo me puse a calcular, concho, pero ellos fue que empezaron. No, pero aquí se está contigo, me puse a pensar en eso. Pero déjame decirte algo. Quinito y Pochi, dos tipos geniales. Lo que ellos lograron, el impacto que ellos lograron, eso no se logra sin talento. Pero además vaya mi respeto a esos dos señores, a Quinito y a Pochi. Además los géneros y los ritmos no se mueren, no se duermen, evolucionan. Algo iba a pasar como quiera. Y los 90... Entonces yo grabé La Ventanita tratando de buscar un merengue un poco más acelerado para poder competir con esos demonios. Yo dije, pero cuando Miki Tavera me da La Ventanita, que el difunto Gabriel Grullón me recomendó, grábate eso. Le digo, Juancito, hagamos un arreglo un poco más movidito, a ver si esta gente en la tarima no me dan tan duro, porque cuando nos juntábamos en las tarimas, es verdad que yo parecía que estaba cantando una misa. ¿Oíste? Pero agarré, coño, con esa ventanita. Digo, yo, cojan ahí, coño. Y sucedió. Que si hasta el sol de hoy, que vengan ahora con su faldita, que yo vengo y me subo con la ventanita y nos damos. Nos damos, sí. Resurgió con el toro Ruby. El Tú toro, tuviste cerca la canción, Dios mío, ahora me fue. ¿Cuál? La canción con la que tú vas a volar, la canción con la que resurge Ruby, sí, con el sello del toro. Sí. ¿Estuviste cerca en ese tiempo? De Ruby sí, pero yo no tuve nada que ver con... Pero fuiste testigo de ese, cómo se revive aún, o sea, había sido... A mí me llamaba la atención, yo soy, como soy de Villa, y la gente de Villa somos entremetidos y chismosos, ¿tú ves? La gente de Villa tenemos varias propiedades que nada más las tenemos nosotros. Por ejemplo, el que es de Villa acabando de comer tiene hambre. ¿Y es verdad? Sí, nosotros somos así. Y hablador y entremetido. Sí somos la gente de Villa. Cuando Rubí comenzó a trabajar con el toro, yo dije, aquí viene una vaina. Porque el toro se entregó. El torito iba muy bien, pero el toro se entregó en cuerpo y alma a Rubí. Y lo pegó. En la vida de Rubí hubo un antes y un después del toro. El toro que vivía 24/7 metido en los estudios de grabación produciendo, él le devolvió la vida a Rubí. Porque lo que había era que encender la hoguera. Ese cantante, ese señor, Dios le dio una condición de cantante única a él solo. Lo que él podía hacer con su voz. Y cuando tú dijiste, aquí va a haber un problema, ¿por qué? Porque iban a venir los celos
naturales. En algún momento el torito podía sentir celo del trato que le estaba dando su manager personal a otro artista que acaba de entrar al sello de ellos. Y que además le dio nombre, el toro, el torito, era una relación muy... Yo no sé si hubo problema entre ellos, pero finalmente el toro y el torito rompieron. No sé si vino de ahí. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Pero Ruby nunca olvidó lo importante que fue el toro en su relanzamiento. Sergio, tenemos Ruby, tú y yo en común a Ramón Orlando. Ramón viene al especial, fue una de las primeras entrevistas y fue un antes y un después. Ramón te ha hecho grandes éxitos tuyos. Le hizo a Ruby entonces que le mereció su primer Cassandra. Después de tanta gloria, Ruby no tenía un reconocimiento con quien da pan a perro ajeno. Ustedes llegaron a compartir juntos, ustedes tres. ¿Cómo fue esa etapa? En ese disco que está perro ajeno, yo canté una canción también. Porque ahí cantamos todos. Ese fue un disco donde Ramón usó todos los cantantes. Y el que entró al estudio con más suerte fue Ruby con esa canción, El Perro Ajeno. ¿Cuál fue la tuya en ese disco? No, ni recuerdo el tema. Esa fue la que se pegó. Pero la que se pegó fue la que cantó Ruby, Perro Ajeno. Y esa es otra etapa de Ruby, ya independiente. Sí, trabajar con Ramón es algo maravilloso. Con el maestro Ramón Orlando, escribe como nadie, compone como nadie, toca como nadie. Y es un ser humano ungido. ¿Tú sabías que Ramón estaba propuesto para esa noche de Ruby? Pero él se tuvo que ir a Nueva York. ¿Tú oíste eso? Yo no sé, yo sí te puedo decir que Ruby me dijo, voy a Yese. Pero cualquier lunes cambiaban a Juan por Pedro en Yese. Éramos un círculo. El prodigio me dijo en cámara el día de sepelio que fue que a él se le olvidó darle a la secretaria la instrucción porque él era que estaba para... Era que cualquiera íbamos. A mí podría llamarme Mon, igual que el que pasa en Ferro Café, igual que pasa en Dial Bar, de aquel lado, que 4 días antes me han llamado a mí para tocar en Ferro, por ejemplo, porque otro artista no va. O porque no hay artista. Yese era la casa de nosotros. Oye, Ruby se sacó. Porque si él está hoy descansando al lado de Dios, que es lo que yo quisiera a la hora de mi muerte, él le tocó el premio a Ruby. Pero pudo haberme tocado a mí 15 días antes. O a Peña Suazo, una semana antes. Y a Sexapil que estaba ahí. O Ruby siempre defendió el merengue. ¿Qué cosas ustedes llegaron a hablar de esa defensa que él siempre, quizá también por esa línea que ustedes sostuvieron en el tiempo? Él me dijo, no colacemos. Me decía, no colacemos. Vamos a seguir usando a los compositores y a los buenos arreglistas. Me decía, todavía Manuel Tejada no se ha muerto, Sonio Valle, todavía Sonny estaba vivo. Juancito Valdés está ahí todavía. Henry Hierro. Hablábamos de eso, de no colapsar, de seguir cantando canciones de buen amor. El mayor legado artístico, musical que tú puedas describir y el legado humano que nos deja Ruby. Que se puede ser un gran artista y una gran persona. Ay, qué bonito te quedó eso. Y yo lo digo de ti también. Se puede ser un gran artista y una gran persona. Qué bonito te quedó eso. Hay mucha gente que ahora entiende la dimensión de Ruby, que ha visto... Pero mira, tenía que esperar que él se muriera. Su repertorio. No lo disfrutaron como lo disfruté yo. Quizá como lo disfrutaste tú al amigo. Ruby sabía enterarse que cualquiera de nosotros estaba enfermo o con hambre y aparecer. Dime, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú necesitas? Ese era Ruby. ¿Tú crees? Y así son sus hermanos. Trata de conocer esa familia. Su papá fue pastor evangélico. Y casi todos los hermanos de Ruby son
evangélico. Oí algo que Neyfi decía que el sueño de él era ser artista y el de Ruby ser pelotero, entonces cumplieron los sueños invertidos. Yo fui al velorio, no pude hablar con nadie, no me salió la voz. Yo no podía ir al velorio y fui al de Ruby y no pude hablar. Le agarré la mano a Neyfi y no pudimos dirigirnos la palabra. ¿Ha hablado con Fernando y con Peña Suazo? Ustedes eran los tres muy cercanos con él. Lo más cercano con Rubí éramos Peña Suazo y yo. Lo más cercano. ¿Y has hablado con Peña Suazo? Yo no he podido. No tengo fuerza para ponerme a hablar de Rubí con Peña. Pero Fernando, la misma noche sí me llamó, porque estábamos apostando a que Rubí estaba vivo. Eso te iba a preguntar, Sergio, por la naturaleza de la tarima que tú habías estado ahí. Rubí muere por 3 pasos que da hacia adelante. Él lo da, ya lo vi en el video. Porque cuando comenzó a colapsar el techo, él estaba comprometido con una cantidad demasiado grande de gente de su pueblo que estaban ahí entre el público. Y él está cantando. Perdón. Yo siempre, los negros siempre la cagamos donde quiera que vamos. Tranquilo. Mira, si Rubí, en lugar de moverse hacia adelante para ver lo que está pasando por su gente que están ahí, él hace esto. Él se echa para atrás. Cuidado ahí. Se echa para atrás. Él se salva con los músicos. A él le llama la atención el estruendo y el ruido y va hacia adelante. Y ahí es que la columna Rubí muere instantáneamente. La columna que se ve, que han sacado como la foto, que tenía como una grieta, esa columna es la que presumimos que le cayó. Sí, Rubí murió al instante. O sea, todos esos cuentos de que estaba cantando, sí. de que no. Que le estaban canalizando. O sea, se dijo tantas cosas en ese momento. Sí, eso fue un manejo. Yo por eso no ando en esas redes sociales. Yo no ando en esas redes sociales porque ahí aparecen gente que le dicen cosas a uno muy fuertes. Por ejemplo, yo tengo mi Instagram para trabajar. Y cualquier gente que quiera lucírsela y venirme a mí con una falta de respeto, para yo mentarle su más, yo no voy de aquí a allí. Yo me meto en el mismo lenguaje que tú estás. Tú me vienes con dulzura y con dulzura te voy a responder. Si usted me viene como una loca, como un loco, te voy a responder. Sergio, es un instinto del artista, cuando tú dices, si él en vez de ir hacia atrás va hacia adelante, ¿tú crees que tú hubieras hecho lo propio? O sea, claro, uno se pone a ver el video y yo digo, ¿cómo? Claro, y tú quieres como devolverlo. Pero como... yo con eso lleno de hermanos míos ahí, ¿tú te imaginas si el día que yo pasa eso, a mí me atrapa adentro, pues yo iba a correr para donde mis hijas que estaban ahí adentro? No había forma que yo saliera vivo de ahí adentro tampoco. Ese día uno lo ve en el video, Sergio, uno dice, pero ¿por qué él se inclina hacia, en vez de...? Porque le llama la atención que toda esa gente que está... Entonces, ahí había una guagua que vino llena de jaina. Concho, Sergio, y la hija está al ladito de él. Él nada más tenía que moverse para atrás y él estuviera vivo. La hija que gracias a Dios que quedó viva, estaba justo al lado. A veces uno... Él nada más tenía que dar 2 pasos hacia atrás y estuviera vivo. Y cantidad de testimonios que yo tengo. Juliana y su madre Jennifer, mi gran pérdida directa en este evento. Juliana al lado de su mamá, Juliana sobrevive, ella no. En la mesa que estaba Franklin Rodríguez, que es la mesa de los Grullón y del hijo de Eduardo Estrella, 30 gente, solamente se salvan 3. Dicen que no era su día, eso suena como un refrán, pero la muerte está de moda. Yo le digo a mis amigos, wow, vayan a chequearse, chequéense su presión arterial, háganse su chequeo de próstata, háganse su electro. Los quebrantos y morir está de moda ahora en estos tiempos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y cancelamos eso, que ya pegue, que no llegue. Tú dijiste ahorita, no lo disfrutaron, alguna gente no entendió la dimensión de Rubí hasta ahora, y que no eran 4 canciones. Cuando arrancamos... Pero mira, Fernando Villalona está vivo.
Fernando Villalona es más grande como persona que como artista. Disfrútenlo. A él le encanta que lo visiten, a Fernando. Recíbeme, Mayimbe. Tú sabes que yo nunca he entrevistado al Mayimbe. ¿Tú puedes creerlo, Sergio? Te lo está perdiendo. Pero yo no, pues yo tengo 20 años atrás de él, habla con él. En el especial, oye, Yo yo te lo creo traigo. el único merenguero que a mí me falta es el Mayimbe. Yo te lo traigo y él es el más fácil de todo. Ayúdame. No ha habido forma. El más en fácil, 20 años no ha habido el más forma. fácil de todo. Vamos a llamarlo ahora mismo fuera de cámara. ¿Tú crees Fuera que... de cámara, no, yo te lo voy a llamar a ti ahora mismo. ¡Ay, llámalo! No te apures. Llámalo. Que cómo es posible. Ya él le da vergüenza cuando me ve, pero no se ha podido. La Sigue verdad es que hablando. no se ha podido. Tú sabes, yo soy panita de Edwin. Edwin, concho, tenemos nada más con Edwin como 10 años bregando. Sin contar con Bolívar, con Mari. Te cuento todos los nombres de toda la gente que yo he coordinado. Si lo coges, prepárate. Fernando y yo nos pasamos la noche entera del incidente hablando. Amanecieron. Sí, procurando a Ruby. Procurándolo. Sigue hablando que el teléfono está sonando. Tú dijiste ahorita, hay gente que no lo disfrutó. ¿Tú crees que honramos a Ruby a nivel de los premios, de la crónica? ¿Tú crees que él fue que se despide en los últimos soberanos? Una cosa impresionante. Sergio, él nunca había actuado en los soberanos. ¿Tú sabías eso? Yo todavía no lo puedo creer. Porque nosotros yo tuve que somos- llamar a José Cáceres y preguntarle, Nosotros porque somos- yo no podía creer eso. Nosotros somos de una era en la que los artistas que no tienen un lobista no van a entrar a esos premios de Chepa. Uno de los que ha entrado de Chepa a esos premios soy yo, pues yo no tengo a nadie haciéndome diligencia ahí adentro. Y Ruby también tiene tenía la naturaleza de no hacer mucha vida aquí en el país. Tú sabes que su tiempo con Wilfrido Vargas fue caminando por el mundo Por el entero. mundo. Después se va a Venezuela. Después estaba en Estados Unidos. O sea que él nunca calentó por mucho tiempo la plaza. Él recibió un Casandra especial o un soberano especial el año pasado y este año toca en los premios soberanos, primera y única vez. Sergio, ¿tú crees como en esos presagios como de que él se estaba despidiendo? Mira, no, ahí estamos Ruby, Sí. Fernando y yo, mira. Yo la tengo, con Milagrito Holguín, Con yo la Milagrito tengo, esa Holguín. foto, yo la tengo. Súbela. Sí. Fernando sin cabello. Ya empezaba a irse el techo. ¿Tú crees en esos presagios? Él dijo que su esposa era su principio y su fin. Él lloró mucho a su esposa. La lloramos juntos. Había como dicho como varios mensajes, como acerca del final, tú sabes. Hay que como- agradecer de Dios, porque la muerte, por ejemplo, yo concilié con la muerte. Yo no le temo a la muerte. Yo le temo a un quebranto, que me lleve a la cama por mucho tiempo. Pero a morir yo no le temo. Y voy a morir tranquilo, porque yo voy a tratar de ver lo más que gasto de todo lo que me he ganado, para evitar que el problema sea más pequeño entre mis hijos. Porque como quiero haber un lío. Así sean 2 pesos que queden. ¿Cuántos hijos tú tienes? 10. Mis hijos son 10 con 8 mujeres. Pero a un testamento. Eso quiere decir que yo no usé droga. Bebí poco romo. ¿Tú sabes que el que ha sido muy borracho no tiene muchos hijos? No. No. ¿Tú sabes por qué, verdad? ¿Por qué? Porque se duerme. ¿Puedo hablar? Sí, claro. ¿Tú sabes por qué los drogadictos no tienen muchos hijos? Porque no se les para. La cocaína lo tumba. En tu caso, En el caso mío no, yo nunca usé eso. tú estabas nítido, Yo al sol de hoy, por si acaso. al sol de hoy. Deja un testamento, Sergio. Porque, No, un fideicomiso de lo que quede. Sí. Esto es para fulano, esto es para fulano, esto es para fulano, y ya no hay problema. Cuando Juancito Espol muere, no hubo ningún ruido en esa familia.
Porque cuando abrieron la caja fuerte, que pensaron que iban a encontrar la fortuna de Rico Mapato, se encontraron con un documento, un fideicomiso, que dice qué es lo que hay. Y eso sigue funcionando Buena idea. tan normal como Juancito el Caminador. Tú sabes que si Ruby dejó algo escrito, nunca hablaron de eso, porque él tenía hijos con diferentes mujeres también. No creo que haya dejado nada escrito. Es que nadie se ha hecho rico dando. Ruby no era rico. Ruby daba demasiado. Pero al final estaba bien, estaba muy bien. Claro, para sostenerse. Pero di que fortuna, no, que nadie se ha hecho rico dando. Y no fue que lo votó, es que era filántropo. Yo voy a copiar a Leondi, que vi ese video ayer, y Leondi le preguntó a Ruby que cómo él quería que diga su epitafio, que cómo él quería que lo recuerden cuando partiera. Voy a aprovechar y te lo voy a preguntar a ti, ya que tú estás hablando de fideicomiso, y el tema lo pusiste tú sabes, a mí no me gusta hablar de la muerte. Ahorita tú dijiste que se podía ser buen artista y buena persona, Ruby, yo puedo decir eso de ti, que has sido conmigo una persona solidaria. Yo te veo como ese tío, mi tío Yude, que para mí ustedes tienen, siempre te lo digo, cierto parecido, y te veo como ese tío, como una persona como si fuera de mi familia. Yo te quiero como si tú fueras de mi familia. Y yo te quiero a ti también mucho, y mucho, de verdad. Y me alegro cada vez que tú creces. Yo he celebrado, yo quería venir aquí, porque he celebrado lo que veo, la imagen pues yo veo mucho YouTube, y cuando me pongo a ver tus entrevistas, tus programas, siento como que un miembro de mi familia está logrando cosas. Gracias, y tú eres parte de eso. Señores, miren, Sergio es tan bueno, que me vio un día tan bueno de eso, como dice mi hermano Kilvio, bueno el que da, dice mi hermano Kilvio, pues Sergio es de eso, y Sergio me dice un día, ya tú te volviste rica, tú no le pides fiesta a uno. O sea, él me está reclamando a mí, y yo te agradezco porque... Y te toqué tu fiesta. Y te agradezco porque has sido en esas ocasiones, en Yexé me tocaste, ¿te acuerdas? Y en Hard Rock, de gran ayuda y de apoyo para mí. Muchas gracias. Y lo hago con todos mis amigos. Yo no tengo planes de ser rico. Le pedí a Dios que me permita sobrevivir y estar suplido y poder tener la respuesta para la llamada urgente de cada uno de mis dependientes, que sobrepasa el nivel de los hijos míos, un primo, un hermano, quien sea. Pero eso lo sabemos Dios y yo, por eso no me importa lo que diga nadie. Que un día se escribirán todas las cosas que ha hecho Sergio Vargas. Te pregunté eso, como le preguntó León de a Ruby. ¿Cómo te gustaría que te recuerden o que diga tu epitafio? Yo afuera dirá, porque vendrán turistas, pues son 40 años de carrera. Bienvenido a Villa Altagracia, porque la primera condición es que me van a enterrar en Villa. Y va a decir, como dicen otras tumbas que andan por ahí, si muero antes de la edad promedio en la que debe morir la gente, claro que va a decir, aquí estoy en contra de mi voluntad. ¡Sí! Si muero más allá de lo que el pronóstico, pues quizás dirá otra cosa. Digo yo, si trajo algo para dar, lo que vaya a gastar en vela, déselo a una gente para que coma. Que aquí está todo claro. Mucha vida, me encantó eso. Amén. En contra de mi voluntad. En contra de mi voluntad. Te la copio. Sí. Pero no dirá así porque yo sé que te vamos a disfrutar y yo te pido públicamente aquí que me dejes disfrutarte más. Quiero estar más cerca. Hablé mucho con Ruby en los últimos años y nunca nos pudimos juntar.
Y yo voy a hacer también ese esfuerzo a poner de Ve mi a parte. Villa, mira, Villa está a 22 minutos de aquí. No, yo voy para allá, voy a hacer como Chedi, te me aparezco y te hago un lío ahí adelante, como hace Chedi. Chedi, lo que anda buscando es parir mi muchacho. La vieja no paren. Y yo tengo un truco. Esa mujer, la Chedi sigue jodiendo y va a parir muchacho. No te rías, no te rías, te lo estoy diciendo. Chedi va por la mañana y coge una botella y empieza. No te apures. Vamos a disfrutarnos más. Gracias, Sergio. Yo siempre estaré. Mira, me han llamado de más de 25 medios para una entrevista. Digo yo, no, que no estoy en capacidad de eso. Qué honor, gracias. Y estoy haciendo un esfuerzo grande de recordar a Rubí. Yo puse en mi Instagram, prefiero recordarte en este momento y con esta sonrisa, porque estábamos riéndonos mucho. En mi Instagram, no sé si tú lo viste. Y yo prefiero recordarlo en alegría, porque de eso se trata, para que su descanso sea más rápido y en paz. Aprendí algo hoy con él. Mira mi última foto con Rubí. Qué buena foto. Tú no te vas de aquí sin darme todo eso. Mándale esa original. Original. Sergio, te amo, te amo. Te amo hoy más que ayer. ¿Vamos a cantar? ¿No lo vamos a cantar? No, yo quería cantar, pero mejor no. No me va a dar la voluntad. No. Está bien. Ya terminamos bien. Yo pensé que no iba a lograr esta entrevista. Ya la logramos. Gracias a Dios. La logramos. Ya la logramos. Hasta yo pensaba que me iba a rajar a grito cuando te viera. No, hay que resolver eso. Nuestros seres queridos no descansan Aprendí eso hoy. mientras mantenemos la tristeza y los sufrimientos por su partida. Nuestros seres queridos no descansan mientras mantenemos la tristeza y los dolores por su partida. Tenemos que entregárselo a Dios y recordarlo en alegría. Y así su descanso es más seguro y en paz. Bueno, lo tomaré como una para Jennifer, así te voy a recordar también, aunque todavía no lo dijera. El desprendimiento es lo difícil. Haz como yo, concilia con la muerte. Y cuando nos toque, vámonos tranquilos.